Dulces son de dormir las mañanitas de abril, dice el dicho. Dulces de vivir también cuando la vida no aprieta demasiado. Cuando deja, por ejemplo, 3 horas completas para el goce del arte. Madrid tiene abriles exquisitos y un sin par museo. Un pequeño rodeo nos facilita la ocasión de contornear un poco el edificio y admirar su gracia. Fábrica inteligente del italianizado arquitecto Juan de Villanueva, nos aparece a la vez algo muy siglo XVIII y muy español. Y aún castellano. Y aún madrileño. Piedra y ladrillo, gris y rosa, esta es la decoración oportuna para un museo donde se contiene en máxima representación de primor lo neoclásico y lo romántico, el estilo y la naturaleza. También da ocasión el corto rodeo a admirar 4 árboles magníficos que dan guardia de honor a la entrada en el Paseo del Prado. Cuán altos árboles estos, cuán nobles, dignos y profundos. Dicho esto, cumplidos además los ritos de entrada, después de atravesar el vestíbulo, entramos en una salita que está muy bien decorada y buscamos una apaisada composición. La caza de Meleagro, de Nicolas Poussin. La máxima proximidad de la pintura a la escultura y la arquitectura nos la darán las obras de Poussin y Mantegna. La íntima vecindad con lo musical y lo poético, el Greco y Goya. El término medio entre los dos límites, la pintura, ¿quién la representaría mejor que nuestro tranquilo y poderoso Velázquez? Mas como por algo hay que empezar, buscaremos a Poussin. La caza de Meleagro no es su mejor obra en el museo, pero sí la más didácticamente significativa. Para ejemplo de una vecindad de la pintura con la escultura, nada mejor. Está pintado como un relieve, está compuesto como un friso. El tránsito de la Virgen de Mantegna se guarda hoy en la sección del museo donde se agrupan los pintores italianos. Como se trata de un cuadro de cortas dimensiones, el visitante novicio no lo encuentra enseguida. Aquí ya no queda ni siquiera rastro de sensualidad, de halago, de brillo. Todo distribuido, estructurado, lógico. No hay cuadro mejor compuesto que este en la antología de la pintura universal. Mantegna es el pintor de la razón. Rafael, el pintor de la inteligencia. Estamos en una cumbre humana. A estas alturas ya no parece cosa lícita juzgar. Sin embargo, puédese todavía preferir. Así las gentes vinieron a preferir probablemente a cualquier otro Rafael el retrato del cardenal. En el Prado, esta pintura se cuenta entre las preferidas por aquellos que en realidad no gustan de la pintura. Decimos ante él, ¿cómo se ve al italiano del Renacimiento? ¿Qué tipo fino, concentrado, inteligente, inmoral, acaso traidor? Y sin embargo, el valor del rostro es valor tan solo de psicología. Un gran salto. La frontera opuesta en los dominios de la pintura. Ahora alcanzaremos aquellas ardientes regiones en que la pintura, agitada por una ambición febril de expresión, está a punto de volatilizar su materia para convertirla en música o en poesía, en lirismo y carácter. 2 gigantes dominan estas regiones: Domenico Theotocopuli, llamado el Greco, y Francisco Goya Lucientes. Los 2 españoles, o por lo menos adalides de la llamada Escuela Española. Parece demostrado definitivamente que Theotocopuli, iniciador magnífico de la Escuela Española, era originariamente un griego de Creta. Este mundo, su hechizo casi venenoso, la brutal impresión de su fuerza, su alejamiento soberano de cuanto en la evolución de las artes significa tradición, academia y aún racionalidad, sus anticipaciones prodigiosas de casi todo lo que ha venido luego a revolucionar el alma y las técnicas del siglo XIX no puede desconocerse, lo que todavía buscan con preferencia los visitantes del Museo del Prado, especialmente los visitantes extranjeros. ¿Cuál emoción más fuerte,
¿Cuál más impura que la que nos sobrecoge ante los fusilamientos del 3 de mayo de nuestro Goya? Seguimos con él en el extremo límite romántico. La pintura va a dejar de serlo, es apenas dibujo ya. Detrás, inmediatamente detrás de Goya, está clarísima la literatura, la historia, la psicología, el costumbrismo, la sátira, la moral, el humor. Sin embargo, nadie más instintivamente pintor que este psicólogo, en paradoja análoga a la que hizo que biográficamente nadie como este moralista fuese tan inmoral y precisamente por tales contrastes tan español. Aunque Goya no hubiese llegado a símbolo vivo de la pintura española, siempre lo hubiera sido de la España pintoresca. La popularidad le ha otorgado imperturbablemente el primer título. Goya es para ella la pintura española. Goya, el Museo del Prado. Para el público dominguero, para el buen pueblo de Madrid o el maravillado Isidro, no hay rival posible. Hace casi un siglo que esas gentes acuden al museo casi exclusivamente para ver los retratos de los Borbones y cómo los españoles atacan a los franceses el día 2 de mayo y cómo los franceses fusilan a los españoles el día 3. Pero seguramente, donde más lejos se ha llevado el virtuosismo de la materia pictórica es en otro retrato, el de Francisco Valleu, suegro del pintor. En tanto que nada supera lo picante de la asociación anecdótica que los archifamosos retratos paralelos, la maja vestida y la maja desnuda. Entre la geometría y el lirismo, la objetividad. Velázquez es como un cristal sobre el mundo. Nada como los cristales para merecer el respeto debido a la veracidad. Nada, sin embargo, que corra tanto peligro de dejarnos en duda sobre si existen. Todo está escrito sobre las lanzas. ¿Quién no ha elogiado la belleza misma del espectáculo? La elegancia de estos dos ejércitos, la extrema naturalidad y plenitud significativa de las actitudes, la elevación moral tan delicadamente revelada y traducida, la vida intensa de los retratos y el aire y las lejanías y las humaredas y la luz. Las horas en que Las Lanzas fue compuesta cuéntanse sin duda entre las más dichosas de la humanidad. Los pinceles de Velázquez debieron de sentirlo, esos pinceles que ni se retrasan ni se apresuran. En Las Meninas, el arte del retrato llega a una culminación de lo informativo ni antes alcanzada ni vuelta a alcanzar. Cuando hemos visto esta obra, lo sabemos todo sobre las criaturas que en ella siguen viviendo. Una síntesis de elementos tan perfecta que en ella el contemplador parece a punto de alcanzar aquel don atribuido al Ser Supremo, verlo todo a la vez. Las hilanderas. Pintar lo que se llama pintar jamás pudo hacerse mejor. En efecto, aunque aquí el parecido de los rostros, de las nucas o de las piernas de las mujerucas obreras no importa, un nuevo personaje ha entrado en la pintura. Este personaje de dilatado porvenir romántico se llama el ambiente. El retrato ecuestre del conde duque de Olivares, tela de aparato, tiene algo sin duda de mitología. Al menos, es completamente mitológico que el conde duque ganase las batallas así. Al infante don Carlos, en cambio, ya le quiere más. Le hace más sobrio, más elegante. Velázquez era hombre de mucha reserva. Dicen que en la corte no hablaba nunca, como no le rogaran que dijese algo. Apenas se conservan cartas de su puño y letra, pero una indiscreción del azar nos ha conservado como obras sustantivas lo que solo estaba destinado seguramente a estudio preparatorio, unos puros paisajes.
Así es como si leyéramos a Velázquez unas confesiones en un papel que se hubiese dejado caer por inadvertencia. El jardín secreto de Velázquez está casi íntegro en el jardín de la Villa de Médicis. En el itinerario que va de Rafael a Velázquez están los pintores primitivos. Olvidemos la cronología y clasifiquemos autores y obras por su actitud estética únicamente. La belleza de la Anunciación tiene dos capas. Apréciase en la primera la sensación de sencillez divina, de ingenuidad, de clara delicadeza. En la segunda, la sabiduría. Fra Angelico no es un pintor colorista, es decir, un goloso de la materia, sino un pintor luminoso, es decir, sediento de alma. Un colorista trabaja para hacer vibrar las cosas en la embriaguez del momento, un luminoso en dejarlas tranquilas en su postura de eternidad. El Descendimiento, de Van der Weyden, estuvo en Roma y dicen que fue el primer artista flamenco cuyo mérito se vio reconocido por los italianos. Seguramente es, entre los suyos, el que mejor conserva el sentido clásico. La estrecha agrupación de los personajes pone de manifiesto su carácter estatuario, pero todavía se percibe este más claramente en otras tablas que guarda también nuestro museo, pintadas en grisalla. La segunda generación de estos primitivos se vuelve profana. Es la de Jerónimo Bosch, Bruegel el Viejo y Patinir. El acercamiento a la naturaleza toma tres caminos respectivamente, correspondientes a la significación estética de estos tres hombres. El camino del Bosco se llama humor. El camino de Bruegel son las costumbres, el género. El camino de Patinir es el culto al paisaje. He aquí las diablerías del Bosco. ¡Qué licenciosa fantasía! Los grotescos del arte gótico han venido a continuar sus contorsiones en estas tablas pobladas minuciosamente de cuantas formas minerales, vegetales, animales y mixtas pudo imaginar el delirio hilarante, angustioso de un fraile tífico. He aquí los paisajes de Patinir en que unas insignificantes figuras evangélicas no pasan de pretexto. Por primera vez en la historia del arte, las grandes masas de vegetación, los pálidos cielos, las lejanías empiezan a sugerir secretos inefables, dulces, misteriosos. Véase una de las huidas a Egipto que atesora el museo. Si el humor tiene siempre un germen de romanticismo, el paisaje más. Pedro González Berruguete, posterior a Fra Angelico en poco menos de un siglo, no es cronológicamente un primitivo, pero geográficamente sí. Él es, además, el último y mayor representante de una tradición indígena de la cual conservamos numerosos anónimos anteriores. Precediendo a Morales, ejemplo de la influencia flamenca, y a Juan de Juanes, típico de la influencia italiana, Berruguete es el castellano puro, el precursor de los maestros que un siglo más tarde llevará el arte español a su apogeo. Frailes, martirios, milagros, una quema de libros, un auto de fe y todo. Mucho oro todavía, mucho oro medieval en fondos, nimbos, ornamentos y accesorios, pero ya en las figuras de la multitud, en sus actitudes y cabezas, el más picaresco realismo. En la predicación de San Pedro Mártir, el acólito en la escalerilla del púlpito, más que meditar, no me cabe duda, se duerme. Zurbarán, tan nombrado, no es en realidad bien conocido. Es difícil, ahondando en la coloración terrosa y perdonando la composición poco afortunada de sus cuadros en el museo, descubrir la sorda opulencia de los blancos que hace del autor un intenso colorista. Tampoco Murillo está inteligentemente representado en Madrid. El mejor Murillo, para mi gusto, es aquel que viste las escenas picarescas con cierta sombría profundidad, que deja transparentar un oro subterráneo y se aproxima en cierto sentido a Rembrandt. Rivera le lleva 13 años a Zurbarán, 14 a Velázquez y 33 a Murillo, pero le colocamos en el último lugar de la serie porque es el más romántico de los cuatro.
Entre esta serie de bustos de apóstol, donde a cada visita nos parece encontrar el retrato de algún escritor o artista contemporáneo y amigo nuestro, elijamos el bautizado de apóstol Santiago. Qué rostro ardiente, inquieto, consumido por la inteligencia. Cuán febril mirar. De la orgía del color, proporciones y fuerza casi adriáticas, nos da testimonio más claramente que el sueño de Jacob, por muchos preferida entre las obras de Ribera, el cuadro de El martirio de San Bartolomé, donde a pesar del tremendo asunto, se ofrece a los ojos el regalo de un verdadero festival, donde el cuerpo del santo se retuerce como una llama de oro. De los 4 dureros que hay en Madrid, el retrato del artista y otro que se discute si es Hans Imhoff son 2 maravillas. El autorretrato es una obra de elegancia y refinamiento tal que no podemos menos de conmovernos al recordar que Durero era hijo de un platero pobre y que luego había de ganar su vida vendiendo grabados, a veces desde la ventana de su propia casa, convertida en tienda. La cabeza del presunto Hans Imhoff está también cargada de pensamiento. Este sí que debe ser hombre rico y confortable, pero una nostalgia infinita baña su rostro y parece darle a uno ganas de conversar con él, acaso de consolarle un poco. La pintura de Venecia es el más suntuoso, alegre y triunfal producto del arte que jamás el espíritu humano haya producido. El más intensamente venenoso también. El veneno que digo se llama color. La luz es la luz, pero el color siempre contiene un misterio. Igual me da en el Tiziano que el asunto sea grave o gozoso. Igual me da que entierre al Cristo entre una opulenta sinfonía de color, como que consagre una ofrenda a la diosa de los amores, sonriendo a la pululación dorada de tanta carne de niño, apiñada en minúsculas individualidades, prietas como los granos de un racimo de uvas. Igual me da que desnude la espalda de melocotón de su hija Lavinia, en postura de Salomé, o que mire en el espejo de un autorretrato sus ojos orgullosos o la melancolía de su barba de octogenario sobre la ropilla negra. El gran descubrimiento de Venecia, cumplido por obra de Tiziano sobre todo, consiste en la identificación entre el placer y la dignidad. Y he aquí que en Venecia se ha apagado la luz. El color, ya desamparado de aquella, tiene aún en el veronés acentos de júbilo. Veamos el Jesús entre los doctores, que aquí en el Prado verdea mágicamente en el color de su cielo y parece una gigantesca esmeralda. Veámosle en otra obra más recogida, apenas menos opulenta, La juventud entre el vicio y la virtud. Y llegamos al genio triste de Venecia. El Tintoretto sintióse oprimido del excesivo culto al color y quiso reaccionar. Intentó volver a dibujar. Ya hemos dicho que era tarde. Lo más trágico que puede pintar un colorista es un retrato. La galería de retratos de Tintoretto es uno de los tesoros del mundo. Saludemos 2. El retrato de un senador veneciano y el retrato de un joven. Amigo mío, nos acercamos al fin. El color se ha comido la luz y cualquier rastro de clasicismo va a corromperse. Si la pureza de la luz se ha enturbiado en un colorido rubicundo y precioso, las líneas que eran curvas muy dulces acaban por debilitarse y enroscarse en la caligrafía típica barroca. Rubens, qué hombre de lujo. Genialidad impura y potente, no se contenta como todos los barrocos, como todos los románticos, con llevar la pintura hacia la música. La convierte en teatro. Es posible que Las Tres Gracias sea el Rubens más importante del museo. Desde luego es el más italiano y limpio, mas para el que sabe adivinar es también psicológicamente el más complicado. Cuando el pintor murió, este cuadro era propiedad de su mujer, Helena Fourmin, la cual lo recataba en su cámara y a la cual costó persuadir de que lo vendiera. Aunque en la tela se ofrecía repetidamente el esplendor de su desnudo, esta revelación la había dado Rubens al mundo tan repetidamente y con libertad tanta que no parece que en el hecho de publicarse una vez más hubiera trance de tardía alarma para el pudor.
Pero lo que en Helena se removía no era probablemente el pudor, sino una oscura especie de celos. Las tres gracias del grupo deslumbrador eran ella y a la vez no eran ella. Eran la rubia Helena Fournet, la segunda mujer del artista, desposada a los 16 años con Rubens, y eran a un tiempo Isabel Brandt, la primera mujer, la morena casi italiana, sueño y compañera de los años de juventud. Y las dos bellezas no solo se unían, sino que misteriosamente en cada figura se fundían y completaban. De las dos, de otras acaso, la dulce generosidad del artista que iba a morir había formado un solo tipo femenino, un solo ideal, un solo amor, adorado casi durante medio siglo de carrera dichosa. Helena Fournet consintió por fin en vender el cuadro a los agentes del rey de España con la condición de que no sería enseñado al público ni saldría del encierro de la colección real. El paso de los siglos ha vuelto vana esta condición, afortunadamente para nosotros. Como todas las de su género, esta visita terminará entre abreviaturas. Nuestra escala ascendente del realismo al romanticismo alcanza a las alturas. Van Dyck es la elegancia. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo dice. Pero todavía no creo que nadie haya estudiado suficientemente la elegancia como categoría estética y aún opuesta a la categoría de belleza. De Jordaens, un solo cuadro, el más chico, que no es un cuadro en el sentido clásico de la palabra. Lo citamos por eso, porque la modernidad de Jordaens se revela aquí en la técnica más descaradamente que en obra alguna del museo. Este es, por ello, el cuadro del Prado que merece menos estar en el Prado. 3 horas, dijimos. Bien, pongamos que hayamos invertido 4. Dulces son de dormir las mañanitas de abril, dulces son de almorzar sus mediodías, pero almuerzo bien ganado, mucho más apetitoso. Hay siempre en el mismo apetito una recompensa. Y la verdadera recompensa es el otro apetito, el espiritual. El mejor fruto de una visita de 3 horas al Museo del Prado está seguramente en la necesidad de volver.